Pancho, el perezoso que experimentó el poder de la gratitud, el monje de la sabiduría. En un rincón escondido del frondoso árbol del parque, donde las ramas se entrelazaban formando laberintos y acogedores rincones, vivía un perezoso llamado Pancho. Su hogar era una acogedora cueva en lo alto de la copa del árbol, decorada con hojas y ramitas por su madre con esmero. Desde afuera, cualquiera pensaría que era el lugar perfecto para un perezoso. Pancho tenía todo lo que un perezoso podría desear. Su familia lo amaba incondicionalmente, su madre siempre tenía un abrazo cálido para él y su padre le contaba historias emocionantes de sus aventuras en la selva. Sus hermanos, 3 traviesos perezosos, llenaban la casa de risas y juegos. El viejo roble era un refugio perfecto para los perezosos, sus ramas altas proporcionaban protección contra depredadores y el clima adverso. En primavera, las flores silvestres decoraban el suelo alrededor del árbol, creando un espectáculo natural que muchos animales envidiaban. El aroma dulce de las flores y el zumbido de las abejas llenaban el aire, creando una sinfonía de la naturaleza. La despensa familiar nunca estaba vacía, gracias a la cercanía de un árbol de fruta cercano. Pancho y su familia siempre tenían acceso a los más deliciosos manjares, frutas frescas, hojas tiernas y hasta alguna que otra golosina dejada por los visitantes del parque. El agua fresca de un arroyo cercano completaba su dieta, proporcionándoles todo lo necesario para vivir sanos y felices. A pesar de estar rodeado de tanta belleza y abundancia, Pancho cargaba con un peso invisible que oprimía su pequeño corazón. Cada mañana al abrir sus ojitos negros y brillantes, Pancho sentía como si una nube gris se posara sobre él oscureciendo su visión del mundo. Este sentimiento de vacío lo acompañaba a todas partes. Cuando sus hermanos lo invitaban a jugar, Pancho apenas podía esbozar una sonrisa forzada antes de declinar la oferta, prefiriendo quedar solo en un rincón de su habitación. Las historias de su padre que antes lo llenaban de asombro y emoción ahora le parecían lejanas y sin sentido, incluso los deliciosos aromas que flotaban desde la cocina, capaces de hacer agua a la boca de cualquier ratón, no despertaban en Pancho ni el más mínimo entusiasmo. Comía por obligación, sin disfrutar realmente los sabores que danzaban en su lengua. Los días se sucedían uno tras otro, grises y monótonos a los ojos de Pancho, las flores le parecían descoloridas. El canto de los pájaros sonaba como un ruido molesto y la suave brisa que mecía las hojas del roble solo le traía un escalofrío de desasosiego. Su familia notaba el cambio en Pancho, pero no sabían cómo ayudarlo. Su madre intentaba animarlo con sus platos favoritos y palabras de aliento, su padre procuraba incluirlo en sus expediciones nocturnas, esperando despertar en él la chispa de la aventura. Sus hermanos se esforzaban por hacerlo reír con sus travesuras y chistes, pero nada parecía funcionar. Pancho se sentía atrapado en un laberinto sin salida, rodeado de paredes invisibles que le impedían conectar con el mundo que lo rodeaba. Se preguntaba constantemente por qué se sentía así, por qué no podía ser feliz como los demás animales del parque. La constante pregunta solo aumentaba su angustia, creando un ciclo sin fin de tristeza y confusión durante las noches. Mientras todos dormían, Pancho se deslizaba hasta la entrada de su casa y miraba al cielo estrellado. Las estrellas, que para otros eran símbolos de esperanza y maravilla, solo destacaban lo pequeño e insignificante que se sentía él. Suspiraba profundamente, deseando que una de esas estrellas pudiera caer y llevarse consigo el pesado vacío que habitaba en su pecho. Así pasaban los días para Pancho, atrapado en una paradoja de abundancia externa y escasez interna. Tenía todo lo que un ratón podría desear, pero se sentía incapaz de apreciarlo o disfrutarlo. El vacío en su corazón crecía día a día, amenazando con consumirlo por completo, mientras él seguía sin comprender que la clave para su felicidad siempre había estado a su alcance, esperando ser descubierta. Mientras el sol se alzaba sobre el parque poco a poco, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, los primeros rayos de luz se filtraban entre las hojas del viejo roble, despertando poco a poco a sus habitantes. Para la mayoría de los animales del parque era el comienzo de un nuevo día lleno de posibilidades, pero para Pancho era simplemente otro amanecer que marcaba el inicio de otra jornada de pesadumbre. No obstante, algo inexplicable sucedió en la mente de Pancho. Tal vez fue el canto dulce de un petirrojo o quizás el olor delicioso del pan recién horneado que inundaba el aire. Sea lo que sea, Pancho sintió un impulso repentino de cambiar su situación. Decidió que no podía seguir sumido en la tristeza y necesitaba hacer algo al respecto. Con paso vacilante, se dirigió hacia la cocina donde su madre preparaba el desayuno.
A pesar de la sonrisa cálida que le dedicó, Pancho notó la preocupación en sus ojos. Reuniendo valor, le confesó que necesitaba ayuda, que no sabía qué le pasaba, pero no podía seguir sintiéndose así. Su madre lo abrazó con emoción, orgullosa de su valentía al dar ese paso. Tras una larga conversación con sus padres, decidieron que Pancho visitaría a su abuelo, el anciano y sabio perezoso Lancón, conocido por su sabiduría y comprensión. Lancón vivía en lo alto de un roble, en una acogedora madriguera llena de objetos curiosos recolectados a lo largo de sus aventuras. Juntos, encontraron una solución para la tristeza de Pancho, mientras el petirrojo cantaba alegremente en el exterior y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con la brisa. El recorrido hasta la morada del anciano Lancón resultó todo un desafío para Pancho. Cada paso en el tronco del árbol era como escalar una montaña, su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la ansiedad de enfrentar sus problemas. Mientras ascendía, Pancho se topaba con otros habitantes del árbol, ardillas juguetonas, pájaros carpinteros haciendo sus nidos e incluso una familia de búhos que se preparaba para descansar después de una noche de caza. Todos parecían tener un propósito y una razón para vivir, lo que hacía que Pancho se sintiera aún más desorientado. Finalmente, tras lo que le pareció una eternidad, llegó a la entrada de la madriguera de su abuelo Lancón. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió revelando la figura encorvada pero imponente del anciano. A pesar de sus ojos nublados por la edad, estos brillaban con una sabiduría ancestral. «Te estaba esperando, pequeño Pancho», dijo Lancón con una voz rugosa pero amable. «Pasa, pasa, tengo el té listo». Pancho entró maravillado en la habitación de su abuelo, a pesar de su estado de ánimo. La colección ecléctica que adornaba las paredes y los estantes lo dejó sin aliento, plumas de aves exóticas, piedras de colores brillantes y tapas de botellas que reflejaban la luz como gemas preciosas. Lancón sirvió el té en diminutas tazas hechas con cáscaras de nuez, mientras el reconfortante aroma de hierbas silvestres llenaba la habitación, creando una atmósfera de calma y seguridad. Sentado en su sillón favorito, hecho de musgo seco, Lancón instó a Pancho a contarle qué era lo que lo afligía. Sin poder contenerse, Pancho comenzó a hablar. Las palabras fluían como un río desbordado, llevándose consigo meses de emociones reprimidas. Habló de la tristeza que lo envolvía cada mañana, del vacío que sentía incluso rodeado de su familia, de cómo los colores del mundo parecían haberse apagado a su alrededor. Mientras hablaba, lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, humedeciendo su suave pelaje. Por un momento, Pancho sintió que el peso en su pecho se aligeraba un poco. Lancón escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente mientras Pancho compartía sus sentimientos. Sus ojos reflejaban comprensión y cariño cuando Pancho finalmente terminó de hablar, dejando escapar un suspiro de alivio. El anciano permaneció en silencio por unos instantes, acariciando su largo pelaje con expresión reflexiva. «Mi querido Pancho», dijo finalmente, rompiendo el silencio, «lo que estás experimentando es algo común. Muchos pasan por momentos de vacío en la vida, pero déjame contarte un secreto, ese vacío no es realmente un vacío. Es más bien un espacio esperando ser llenado con algo especial». Pancho frunció el ceño, confundido. «¿A qué te refieres, abuelo?». Lancón se levantó lentamente y se acercó a una pequeña ventana circular que ofrecía una vista del parque iluminado por los cálidos rayos de la tarde. Pero antes de continuar, si te gusta el video, te agradecemos un me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al día con todas las historias que traemos para ti. Apreciamos tu interés. Pancho fue invitado a mirar por la ventana y se encontró con un panorama lleno de vida, césped verde, flores vibrantes, personas paseando y riendo, pájaros volando en el cielo. Aunque todo parecía lejano, como si estuviera viendo a través de un cristal empañado. «Veo la vida, supongo», dijo Pancho sin mucho entusiasmo. Lancón asintió y mencionó que la vida estaba llena de belleza y complejidad. Además, le reveló a Pancho el secreto para llenar el vacío que sentía. El viejo Lancón le habló sobre la importancia de la gratitud y cómo ésta puede abrir los ojos del corazón. Pancho, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Aunque no comprendía del todo lo que su abuelo quería decir, estaba dispuesto a aprender. Con determinación, Pancho expresó: «Estoy listo para aprender, abuelo». Con una brillante sonrisa en sus ojos, Lancón miró con orgullo y afecto a su querido nieto. «Comencemos tu camino hacia la gratitud y la plenitud», dijo con voz suave. Sabía que el viaje sería largo y a veces difícil, pero prometió que cada paso valdría la pena. Mientras el sol se ocultaba en el parque, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Pancho se preparaba mentalmente para embarcarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre. No se trataba de una aventura hacia el exterior, sino hacia su propio corazón, guiado por la sabiduría y el amor de su abuelo Lancón. A la mañana siguiente,
Pancho despertó en la acogedora madriguera de su abuelo. El aroma de hierbas frescas y té de menta llenaba el aire, creando una atmósfera de calma y expectación. Lancón ya estaba despierto, sentado en su sillón favorito con una cálida sonrisa en su rostro arrugado. «Buenos días, mi querido nieto», saludó Lancón. «Hoy comenzamos tu viaje hacia la gratitud. ¿Estás listo?». Pancho asintió con nerviosismo, pero determinación. Lancón lo condujo hacia una mesa redonda pequeña donde había colocado un desayuno sencillo pero delicioso, semillas frescas, bayas silvestres y un trozo de queso añejo. Antes de que Pancho pudiera probar bocado, Lancón lo detuvo con un gesto suave. «Antes de comer, quiero que observes cada alimento. Mira sus colores, siente su textura, huele su aroma. Luego, piensa en todo el trabajo y los elementos que se han combinado para que este alimento esté aquí frente a ti». Pancho, algo confundido, siguió las instrucciones de su abuelo. Por primera vez en mucho tiempo, observó su comida. Notó el brillo de las semillas, el color vibrante de las bayas, los pequeños cristales en el queso añejo. Pensó en el sol que había madurado las bayas, en las plantas que habían producido las semillas, en el granjero que había cuidado las vacas para producir la leche del queso. «Ahora», continuó Lancón, «antes de cada bocado, quiero que pienses en algo por lo que estés agradecido, ya sea relacionado con la comida o cualquier otra cosa en tu vida». Pancho se adentró en su primera lección de gratitud con entusiasmo, descubriendo algo nuevo por lo cual sentir agradecimiento en cada bocado que daba. Desde el dulce sabor de las fresas hasta el amor de su familia y el techo que lo cobijaba, todo empezaba a tomar un nuevo significado. Aunque al principio le resultaba forzado, a medida que avanzaba el desayuno las ideas fluían con mayor facilidad. Después de desayunar, Lancón llevó a Pancho a un pequeño balcón con vista al parque y le entregó un cuaderno peculiar hecho con hojas secas y un lápiz de carbón. «Este será tu diario de gratitud», explicó el abuelo. «Cada día deberás escribir 3 cosas por las que te sientas agradecido, sin importar si son grandes o pequeñas. Lo importante es que sean sinceras». Pancho examinó el cuaderno con cierta aprensión, temiendo no poder encontrar motivos suficientes para escribir. Carol Lanken le aseguró con una sonrisa comprensiva que siempre hay algo por lo cual sentir agradecimiento, solo necesitamos abrir nuestros ojos y corazón para verlo. Juntos, abuelo y nieto se sentaron durante la siguiente hora escribiendo en sus diarios. Acompañado por Lancón, Pancho exploraba la belleza de la gratitud en las pequeñas cosas de la vida. Descubría la suavidad de su propio pelaje, el susurro del viento entre las hojas y la seguridad que le brindaba su hogar en el árbol. Conforme avanzaba el día, Lancón introducía a Pancho en la práctica de la meditación de gratitud. Le enseñaba a sentarse confortablemente, a respirar profundamente y a enfocarse en las sensaciones de su cuerpo. «Cierra los ojos», le indicó Lancón con voz suave, «y piensa en algo o alguien por quien estés agradecido. Puede ser tu madre, el sol o incluso el aire que respiras. Concéntrate en ese sentimiento de gratitud y déjalo llenar todo tu ser». Pancho seguía las instrucciones, asombrado al descubrir cómo al enfocarse en la gratitud, una sensación cálida se expandía por su pecho, aliviando el peso que había llevado por tanto tiempo. En la siguiente lección, Lancón decidió enfocarse en enseñar a Pancho la importancia de demostrar gratitud hacia los demás. Juntos, dieron un paseo por el parque y Lancón alentó a Pancho a expresar su agradecimiento a cada ser vivo que les ayudaba o les mostraba amabilidad. Desde la ardilla que les mostró dónde encontrar las mejores nueces hasta el pájaro que les advirtió sobre algún posible peligro, e incluso la pequeña hormiga que compartió un pedazo de pan. Lancón destacó la importancia de reconocer y agradecer a quienes nos rodean. «Recuerda, Pancho», dijo Lancón, «la gratitud va más allá de ser solo un sentimiento interno. Expresarla a los demás no solo los hace sentir bien, sino que también refuerza tu propio sentimiento de aprecio por lo que recibes en la vida». Al atardecer, abuelo y nieto decidieron sentarse en una rama baja del enorme roble para contemplar la puesta de sol. Lancón aprovechó ese momento para darle a Pepe la última lección del día: aprender a valorar lo pequeño. «Mira a tu alrededor, Pancho, ¿qué ves?», preguntó Lancón. Pancho se esforzó por mirar más allá de lo evidente. «Veo el cielo cambiando de color, las hojas meciéndose con el viento, pequeñas gotas de rocío formándose en las hojas», respondió Pancho con concentración. Lancón asintió con aprobación y le pidió a Pancho que se enfocara en un solo elemento, como una hoja, una gota de rocío o un rayo de sol, y lo observara como si fuera lo más maravilloso del mundo. Pancho eligió una pequeña gota de rocío y, a medida que la contemplaba, notaba cómo reflejaba los colores del atardecer, cómo temblaba con la brisa y cómo mantenía su forma perfecta en la hoja. «¿Ves?»,
dijo Lancón suavemente, la belleza y el milagro de la vida están en todas partes, incluso en las cosas más pequeñas. Cuando aprendemos a apreciar estos pequeños milagros, nuestro corazón se llena de gratitud y asombro. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Pancho sintió una emoción distinta, una pequeña chispa de felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque sabía que le esperaba un largo camino por delante, por primera vez en mucho tiempo sintió algo de esperanza. Gracias, abuelo, susurró Pancho mientras abrazaba a Lancón. El viejo perezoso, cuyos ojos brillaban con amor y sabiduría, le dijo, recuerda, querido Pancho, que la gratitud es como un músculo. Cuanto más lo ejercites, más fuerte se volverá. Este es solo el principio de tu viaje. Bajo el cielo estrellado, Pancho se dispuso a dormir, ansioso por descubrir lo que el próximo día le depararía en su nueva aventura hacia la gratitud y la felicidad. Los días se volvieron semanas, y las semanas se transformaron en meses. Bajo la tutela amorosa de su abuelo Lancón, Pancho se sumergió por completo en su práctica diaria de gratitud. Al amanecer, desde el balcón de la humilde morada de su abuelo, Pancho cerraba los ojos y respiraba hondo, agradeciendo por un nuevo día de vida. Al principio, esta rutina le resultaba complicada y a veces forzada. Había momentos en los que se sentía como si estuviera mintiendo al expresar gratitud por cosas que no apreciaba en realidad. Sin embargo, Lancón lo alentaba a persistir, recordándole que el cambio genuino lleva tiempo. La gratitud es como una semilla, le decía su abuelo. Necesita ser cuidada, tener tiempo y paciencia para crecer y florecer. De manera gradual, Pancho empezó a percibir pequeñas transformaciones en su vida. Mientras escribía en su diario de gratitud, se sorprendió al notar que había completado 2 páginas sin esfuerzo. Durante un paseo por el parque, se encontró sonriendo al observar cómo se abría un capullo de flor, maravillándose ante el milagro de la naturaleza. Sus familiares notaron estos cambios, su madre comentaba lo sonriente que estaba Pancho últimamente, su padre se sorprendía al ver cómo Pancho le pedía más historias de sus aventuras nocturnas, y sus hermanos estaban encantados de ver cómo se unía a ellos en los juegos con renovada energía. Un momento crucial fue cuando Pancho descubrió que podía encontrar gratitud incluso en las situaciones más difíciles. En un día lluvioso en el que todos se quejaban del mal tiempo, Pancho cerró los ojos y agradeció por el agua que nutría las plantas, limpiaba el aire y llenaba los arroyos. Este simple cambio de perspectiva le proporcionó una sensación de paz y felicidad que nunca había experimentado antes. Expresar gratitud hacia los demás estaba teniendo un impacto profundo en Pancho. Se sorprendió al ver cómo una simple palabra de agradecimiento podía alegrar el día de otra criatura. Empezó a notar pequeños actos de bondad que antes pasaban desapercibidos para él, como las nueces que compartía con sus amigos animales, el búho que vigilaba el árbol por la noche o las abejas que polinizaban las flores del parque. Con el tiempo, el vacío que sentía en su pecho comenzó a ser reemplazado por una cálida sensación de aprecio y conexión con el mundo que lo rodeaba. Los colores parecían más vivos, los olores más intensos y los sabores más ricos. Pancho se maravillaba de cosas que antes pasaban desapercibidas para él, como el diseño de una araña, el sabor dulce de una fresa madura o el sonido reconfortante de la risa de su madre. Durante una noche en que contemplaba el cielo junto a su abuelo, Pancho experimentó una epifanía. Abuelo, dijo con voz suave, creo que finalmente entendí que la gratitud va más allá de solo apreciar lo que poseemos. Se trata de encontrar la belleza y el milagro en todo lo que nos rodea, ¿verdad? Lancón sonrió con orgullo mientras sus ojos brillaban. Exacto, querido Pancho. Has descubierto el verdadero secreto de la gratitud. No cambia el mundo que nos rodea, sino cómo percibimos ese mundo. Mientras Pancho seguía practicando, se dio cuenta de que la sensación de vacío y tristeza que solía sentir aparecía con menos frecuencia. Ahora tenía las herramientas necesarias para enfrentarla en lugar de dejarse abrumar por ella. Pancho observaba la tristeza con curiosidad, agradeciendo incluso esos momentos difíciles por las lecciones que le enseñaban. Su transformación no pasó desapercibida para los demás habitantes del parque, quienes se acercaban a él atraídos por su nueva energía positiva y su sonrisa contagiosa. Sin darse cuenta, Pancho se había convertido en un faro de luz para los demás. Al reflexionar sobre su travesía, Pancho se percató de que la gratitud no era un fin en sí mismo, sino un sendero interminable. Cada día le ofrecía nuevas oportunidades para valorar nuevas razones por las cuales sentirse agradecido. Con cada expresión de gratitud que pronunciaba y con cada instante de aprecio que experimentaba, el vacío en su corazón se iba colmando un poco más, reemplazado por una sensación de plenitud y contentamiento que jamás había experimentado. Pancho finalmente aprendió a apreciar los pequeños detalles de la vida, a valorar la bondad de los demás y a reconocer la abundancia que lo rodeaba en todas sus formas.
días. Descubrió que la gratitud no solo beneficiaba a su estado de ánimo, sino también a sus relaciones con los demás, fortaleciendo sus lazos y creando un ambiente de amor y conexión. Se dio cuenta de que la gratitud era una actitud que cultivar, una forma de ver el mundo con nuevos ojos y de abrirse a las infinitas posibilidades de crecimiento personal y espiritual. Se prometió a sí mismo seguir practicando la gratitud todos los días, sabiendo que era el camino hacia una vida más plena y feliz. Y así, con el corazón rebosante de agradecimiento, continuó su travesía con renovada esperanza y sentido de propósito. Si te ha gustado este video, considera compartirlo con tus amigos y seres queridos para que también se beneficien de este contenido. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta el próximo encuentro.